Y continuamos con el desarrollo de la información. Seguimos dando cuenta de la situación de las economías regionales. En este caso, nos vamos a la provincia de Jujuy, al norte de nuestro país, para, ponernos en órbita acerca de la situación de la producción de tabaco y también acerca de la producción de azúcar. Para el primer caso, los productores advierten que el gobernador de la provincia quiere orientar la industria hacia la producción de marihuana. Escuchamos a una productora dando cuenta de esta situación. El gobierno de la provincia de Jujuy, precisamente Gerardo Morales, que decía en su campaña electoral que iba a apoyar el sector, que iba a aumentar la superficie, que iba a duplicar la superficie de tabaco, la producción que iba a apoyar, y todo lo contrario. Hoy en día nos vemos, digamos, como que no cumplió en absoluto, todo lo contrario, quiere hacer desaparecer la producción de tabaco, y como dijo el 1 de abril, dijo libremente que de acá a 10 años que le encantaría, que le gustaría que todo el sector tabacalero plante cannabis. A mí me sorprende realmente. Es un mandatario, es el representante de la provincia de Jujuy. No puede decir terrible cosa, terrible situación, terrible pronóstico. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día la marihuana está penada por ley. Claro. Nadie lo puede producir, nadie. Ni el gobernador, ni el hijo del gobernador, ni el productor tabacalero, ni el productor, ni el pequeño, ni el mediano, ni el grande. ¿Sabe por qué? Porque hay una ley a nivel nacional, digamos, que se aprobó y se difundió y está, digamos, en el boletín oficial, que del 2017, la ley nacional 27.350, que crea que es de investigación médica y científica de uso medicinal de las plantas de cannabis y sus derivados. Claro. ¿Escuchaste? Sí, ahora, investigación científica. No dice producción a grandes escalas como estaba haciendo hoy en día el gobernador Gerardo Morales a través de su hijo, que es el presidente de Canaba Sociedad del Estado. Todo claro. una farsa, todo todo hay una caja oscura, negra adentro, que nadie lo sabe entender por qué. Uh-huh. ¿Entendés? Esa ley está regulando y está solamente, digamos, le autoriza el órgano de aplicación es el Ministerio de Salud. ¿Y quiénes están autorizados para realizar la investigación científica para uso medicinal? ¿Sí? Uso medicinal de cannabis. El CONICET y el INTA, únicamente. ¿Pero quién le tiene que autorizar? El Ministerio de Salud de Nación. Bueno, escuchábamos así a una productora tabacalera. Hace algunas semanas el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, afirmaba que la planta de cannabis es virtuosa, fantástica, tremenda, en declaraciones que tuvieron repercusión a nivel nacional. Recordamos que hay una ley que posibilita la investigación, pero no la producción con fines comerciales. En este contexto, los productores de tabaco aseguran que el gobierno provincial está avanzando o busca avanzar en la producción de marihuana en detrimento de la producción tabacalera. Para dar cuenta de esta situación y de la situación de otros productos de la economía regional del norte de nuestro país, es que le damos la bienvenida al ingeniero Guillermo Berardi, quien es productor desde Jujuy, productor tabacalero, cañero, de granos, frutihortícolas, de caña de azúcar, de papa, de cebolla, de zapallito, de maíz, de poroto. Amplia producción. Los saludamos. Guillermo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar charlar. Bueno. Con todos ahí. Sí. Un gusto recibirlo. Hola. Muchísimas gracias por la predisposición. Venimos dando cuenta en Telediario Federal de la situación de las economías regionales y las situaciones provinciales, y compartíamos recién
el testimonio de una productora tabacalera que asegura que el gobierno provincial está desalentando esa producción para favorecer la producción de cannabis. ¿Cuál es el escenario? Bueno, el escenario que nosotros tenemos, por lo menos en Jujuy, digamos, es bastante complejo, ¿no? Porque tiene más o menos razón la productora esa que habla, porque nosotros si comparamos la provincia de Jujuy con la provincia de Salta, cuando empezó el gobierno de Gerardo Morales, en la provincia de Jujuy teníamos 17.000 hectáreas, 17.500 hectáreas de tabaco, y en la provincia de Salta había 13.000 hectáreas de tabaco. Y al día de hoy nosotros tenemos en Jujuy 12.000 hectáreas de tabaco y Salta ya está en 20.000 hectáreas de tabaco. O sea que no es cierto lo que dice el gobierno provincial de que el tabaco no sea negocio, porque en menos de 50 kilómetros que tenemos la zona productora de las dos provincias, una de las provincias crece y la otra provincia decrece. Y se nota muy claramente que es una política provincial, digamos, derivada de una especie de desincentivo a la producción de tabaco. Nosotros la verdad que como historia, digamos, de la zona tabacalera, la zona tabacalera se funda básicamente en una zona que antes era productora de uvas, de vinos, de viñedos. Hubo una ley nacional hace muchos años donde se prohibió el cultivo de uvas, de vinos en lugares que no sea Cuyo, Mendoza, San Juan. Salta logró defender el Valle de Cafayate, sí, y el resto del país desaparecimos, digamos. Entonces todos estos inmigrantes, que entre ellos estaban mis abuelos y todos ellos, se vieron que tenían que empezar una nueva producción y empezaron con el tabaco. Y el tabaco hizo crecer realmente de forma exponencial toda nuestra zona. Yo con lo que le hago esta introducción le quiero decir que nosotros no tenemos miedo por historia a cambiar de cultivo, y si nosotros viéramos que hay un cultivo que es más rentable que el tabaco, no tendríamos problemas en hacer cannabis u otro tipo de cultivo. Sí. El tema es que no es clara el accionar del gobierno provincial, claro, ni hay una propuesta clara y concisa qué es lo que quieren hacer con el cultivo de cannabis. Guillermo, ¿y cómo podemos participar los productores en ese cultivo de cannabis? ¿Y de qué manera? Es lo que más nos preocupa. ¿De qué manera desincentiva el gobierno provincial a la producción de tabaco? ¿Cuáles son los beneficios o los incentivos que perdieron y que terminaron traduciéndose en la caída de hectáreas, miles de hectáreas de tabaco que se perdieron? ¿Cuál fue la estrategia? En realidad el principal problema que nosotros tenemos es un problema dirigencial, es un problema nuestro, digamos. Es un problema de la dirigencia tabacalera, que en Salta decidió crecer de la mano del gobernador y de los gobernadores, pues ya cambiaron 2 gobernadores y sigue con la política de expansión, y nuestra dirigencia tabacalera decidió concentrar el negocio para unos cuantos, y quizás desinformarlo, o el gobernador aprovechó ese tipo de maniobras para desarrollar otro tipo de cultivo, que en realidad, como le decía, también está todo en una especie de nebulosa, ¿no? Y cómo desincentiva la producción, y bueno, con el manejo de los recursos del Fondo Especial del Tabaco. Gran parte, decía, el Fondo Especial del Tabaco se compone con un porcentaje del precio del paquete de cigarrillos. O sea, no son impuestos, por eso es parte del precio. Y pero eso no, la forma en que lo recibe el productor, que viene una forma de parte directa, de apoyo directo, y otra forma en vía de planes. Ajá. Y la forma que usted recibe en vía planes, digamos, le sacan rentabilidad al productor y mandan el dinero a otras actividades, bueno, es una forma de incentivar, digamos, la producción. Claro. ¿Y cuál sería el interés de fomentar el cultivo de cannabis si todavía no tiene fines comerciales?
La verdad es que el gobierno provincial nos tiene por ahí a nosotros acostumbrados a hacer grandes anuncios con pocos resultados. En realidad, si uno ve, digamos, la ley, nosotros no podríamos, como está, ningún productor puede plantar cannabis. Lo que nosotros estamos fomentando con un grupo de productores, que hay una especie de movimiento ahora, que se desdoble la ley, porque hay una especie de cannabis que tiene menos del 1% de cannabiol, digamos, de la parte adictiva, digamos, que se usaría para la parte de fumar o de recreativa. La parte recreativa, claro, que es la que se usa como el famoso cáñamo, digamos, para como fibra vegetal, para sogas, para telas y para un montón de otro tipo de cosas. Y después la otra y desglosar con otra ley, que sea la ley donde se impulse el tema de la investigación, el cultivo con fines medicinales, donde se sacaría el aceite de cannabis, donde sí tienen que tener las plantas mucho mayor cantidad de contenido de este alucinógeno, digamos, ¿no? De claro, cannabiol. Claro. Entonces, dividiendo si nosotros lográramos sacar dos leyes y poder producir esas especies que no tienen prácticamente, que no son para fumar ni adictivos ni con fines recreativos, porque tienen poquísimas cantidades de alcaloides, nosotros sí podríamos lograr una industria interesante y hacer una especie de no sustitución, pero un complemento del cultivo de tabaco. Bien. Pero lo que plantea el gobierno provincial directamente nunca es claro, no se termina de saber, está todo en la nebulosa, en un secreto, en una especie de que nadie sabe qué es lo que realmente quiere hacer o cómo lo quiere hacer. Hasta ahora, las únicas plantaciones que dicen que están haciendo son las plantaciones en la finca El Pongo, que es una finca que pertenece al hospital de Perico, y donde se le están bajando muchísima plata para hacer esos estudios, y que en realidad no sabemos todavía la población en general, y menos los productores, qué es lo que se está haciendo ahí. Guillermo, para completar un cuadro de incertidumbre, pensando en las economías regionales y en la situación de Jujuy, brevemente consultarle por los productores de azúcar, el precio del azúcar y las no definiciones en torno de una nueva ley de biocombustibles. ¿Cómo es el escenario para ustedes? Y es un escenario bastante complicado. Nosotros veníamos, generalmente la mayoría de los productores, digamos, somos productores de medianos a chicos. Los ingenios también tienen plantaciones, que son un gran volumen de plantaciones de los ingenios. Nosotros veníamos con varios años de un precio deprimido del azúcar al productor. Hemos tenido estos últimos años una cierta mejora con respecto al precio, pero esta falta de definición y de falta de renovación de la ley de biocombustible nos hace de que el precio se haya caído bastante significativamente al productor, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, se estuvo vendiendo la bolsa de azúcar, el productor la estaba vendiendo en 2.000 pesos, la bolsa de 50 kilos, y hoy está en 1.600, 1.500 pesos la bolsa de 50 kilos, y con tendencia a que si no se renueva la ley de biocombustible, eso va a seguir bajando. Sí. Entonces, es una preocupación bastante grande. El 30% aproximadamente, entre el 30 y el 35% de la caña que se muele en el país se destila alcohol para biocombustible, y bueno, y si vemos de que eso no se va no se va a prorrogar la ley, directamente la caña que no se va a moler va a ser la caña de los productores, y eso va a acarrear un quebranto bastante significativo, teniendo en cuenta que en Tucumán hay casi 8.000 cañeros, y bueno, entre Salta y Jujuy somos alrededor de 300 cañeros los que desapareceríamos de no renovarse esta ley, ¿no?
Bueno, qué panorama, qué complejo realmente, qué difícil, ¿no? Estar en la situación de los productores en semejante escenario de incertidumbre. También la cuestión, queríamos consultarlo, pero se nos acaba el tiempo, de los planes sociales y las declaraciones de Basterra, pero seguramente vamos a estar renovando el contacto en cualquier momento. Ha sido muy interesante escucharlo, Guillermo Berardi. Muchísimas gracias por la predisposición para con Telediario Federal. Ha sido muy amable. No, un placer realmente, bueno, agradecimiento que por lo menos traten de difundir los problemas que tenemos, sobre todo las economías regionales, donde a veces las barreras de entrada y salida a diferentes producciones no son tan sencillas como cuando uno hace granos, digamos, en la zona central, que uno cambia de cultivo fácilmente. Acá tenemos esa barrera, tenemos los problemas de los fletes, estamos lejos de los centros de consumo y de exportación, pero bueno, tratamos de seguir dando trabajo en la zona. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Guillermo Berardi. Bueno, complejo el panorama ante la incertidumbre. También las cuestiones que recién describía Guillermo, lo que significa producir en las provincias, en el interior del país, dedicarse a las economías regionales, el elemento cultural también.